Hola, soy Remy Martínez y bienvenido a Fronteras número 13, tercera temporada. Hola, ¿cómo están? Soy Remy Martínez y bienvenidos a Fronteras, el número 13, y ya estamos de regreso aquí en el estudio. Estoy muy contento en el estudio de Telemax, transmitiendo para todos ustedes con mucho gusto, con la producción de Lupita Medina y de todo el equipo que hace posible este programa, el número 13 de la tercera temporada, y ya rebasamos el año. Ahí Lupita me tiene pendiente decir en qué año vamos, años, un mes, un año, unas semanas, pero sé que pues obviamente hay muchas expectativas respecto a los temas internacionales y sobre todo lo que pasó esta semana pasada en las elecciones de los Estados Unidos o en el proceso electoral de los Estados Unidos. ¿Qué les parece si hacemos un poquito de contexto? Aquí les presentamos este gráfico que es cortesía del New York Times con sus últimas encuestas, donde podemos ver esta línea de tiempo roja y azul, donde al final, en este momento, la elección estaría 46% Trump, 45% Biden. Esta encuesta sale publicada precisamente antes de que se llevara a cabo el debate del 27 de junio, este jueves que acaba de pasar, y donde obviamente quizá las cosas vayan a cambiar. Me voy a este otro gráfico también derivada de la misma encuesta, donde se hacen mediciones específicas sobre el estado de Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Nevada, Arizona y Georgia. ¿Por qué son importantes estos estados? Porque en Estados Unidos pues no es una elección general como en México, donde el que tiene más votos gana, sino es quien gana el colegio electoral, y obviamente cada estado tiene un peso específico. Estos 6 en particular son muy importantes porque en ocasiones se recargan al Partido Demócrata o al Republicano, y la mayoría de ellos la vez pasada los tuvo Biden y por eso es presidente actualmente. Pero como podemos ver hoy, pues la ventaja es de Trump, casi dentro del margen de error, pero eso es lo que pasó previo al debate. Y aquí podemos ver las imágenes respecto a este debate, que es una tradición en los Estados Unidos. Desde los 60 los debates son televisados, con Richard Nixon contra Kennedy, en un debate donde a Nixon se le vio sudoroso y termina ganando Kennedy esa elección. Entonces los debates son parte de esta competencia y de esa cultura en los Estados Unidos, donde los oradores realmente son pues bastante buenos. En otras ocasiones, en otros países, los ejercicios de debate, pues básicamente andamos buscando quién lo hace menos mal, pero en Estados Unidos hay una tradición, obviamente, de debatir. Joe Biden tiene muchísima experiencia, ha sido senador, vicepresidente, presidente, y pues Donald Trump, ¿qué podemos decir? Es un artista, por así decirlo, por su presencia en televisión, y ya como presidente también sabe manejar muy bien la comunicación. No se habían visto desde el último debate del pasado periodo electoral entre Biden y Trump, y pues se volvieron a encontrar. Pero aquí el tema fue que Biden llegó agripado. Según su equipo de campaña señalaba que Biden estaba batallando con una gripa, y obviamente pues imagínense, cuando uno lleva una gripa pues no viene al 100%, pero ha estado en el punto de la discusión la edad de Biden, 81 años, aunque Trump tiene 78, pues a él es a quien más se le ha cargado el tema de la edad. Y obviamente su desarrollo durante el debate pues no fue el esperado. Tartamudeaba un poco. Obviamente hay una historia que él mismo ha contado desde chico, él era tartamudo, cómo ha podido lograr superar esa circunstancia para hablar, pero pues en este caso se notó que venía cansado, tartamudeó bastante, en algunas ocasiones no se le entendía, y lo más importante, que tenía falta de rapidez o de claridad para responder a Trump, quien siguió sus líneas de comunicación sobre el tema de la migración, sobre el tema de la crisis, en el tema de cómo está Estados Unidos, y obviamente pues Biden pues no dejó contentos a los miembros de su partido, e incluso hubo un momento chusco donde, para mí, ¿no? Donde Biden y Trump se empezaron a decir que si quién jugaba mejor golf, en fin, y al final, esto fue lo importante, los comentaristas de programas de análisis tuvieron al unísono un momento de análisis muy negativo, y empezaron a hablar de que fuentes del Partido Demócrata, algunos candidatos o miembros de ese partido o gente que dona a las campañas demócratas, decían que no les había gustado, entraban en estado de pánico, y se empezó a promover la idea de que quizá Biden no debiera de ser el candidato. ¿Por qué es este tema? Porque existe un proceso de convenciones. El Partido Republicano la va a tener como a la mitad del mes de julio, pero luego el Partido Demócrata la tiene en agosto.
Y en esas convenciones, que en este momento se esperaría una simple ratificación porque ya pasó el momento de las primarias, pues también se pudiera pensar que pudiera haber un reemplazo. Rápidamente, mucho más tarde en la noche, un comunicado de Biden dice que él no tendría pensado declinar a la aspiración a volver a ser presidente por 4 años más, a pesar pues, de los comentarios negativos. Aquí tengo uno de una académica que es muy reconocida y que le tengo cierto seguimiento, que es Pippa Norris, que habla precisamente de esta situación, o como Sharon Stone, una artista, dice, bueno, independientemente cómo le haya ido a Biden, nosotros somos las mujeres, debemos de seguir adelante la gente. Entonces hubo bastante confusión en el momento, hasta que sale Biden a un evento público de campaña y ahora sí, un poquito ya más descansado, más repuesto, dice, puede que ya no camine tan rápido, puede que ya no sea tan bueno para hablar ni para los debates, pero lo que sí les puedo decir es que soy muy bueno para decir la verdad, cosa que mi contrincante no lo es. Entonces, sale adelante, obviamente, seguramente seguirá la duda sobre si pudiera haber un cambio de aspirante a la presidencia del Partido Demócrata y pues definitivamente las convenciones, tanto en Milwaukee, que va a ser la del Partido Republicano, como la del Partido Demócrata en Chicago en el mes de agosto, pues va a generar muchísima atención sobre este proceso electoral que, como ustedes saben, le falta rato, es hasta noviembre la elección, aunque obviamente los electores van a empezar a entrar en un periodo de voto anticipado, algunas personas que pidan su voto por correo, dependiendo del estado, y empiecen a fijar sus posiciones. Aparentemente hay un margen muy pequeño de votantes indecisos todavía, y pues bueno, por eso estos detalles son tan significativos en la campaña de los Estados Unidos. Pues bueno, ya hablamos ahorita de la elección en los Estados Unidos de mucha atención, vamos a hablar de otros temas también y otras elecciones en otras partes del mundo. En unos momentos regresamos aquí a Fronteras con Remy Martínez. Hola, ¿cómo están? Y ya estamos aquí de regreso. Me quedé pendiente viendo unas caricaturas, en este caso del New Yorker, que son muy elocuentes luego, ¿no? Entonces vemos esta caricatura respecto al proceso electoral en los Estados Unidos y vemos cómo la gente pareciera que es una librería. Uno dice libros sobre las elecciones, otro sobre la depresión y otra de cómo vivir fuera del país, ¿no? Uno un poco hablando de quizá del sentimiento de algunas personas allá respecto a este proceso electoral y sobre todo de los candidatos, y esta otra broma que hace el analista geopolítico Ian Bremmer, donde pues bueno, volteamos a ver a China y dice, checando cómo es el debate en China, ¿no? Y Xi Jinping con Xi Jinping, porque pues no se nos olvide, en China no hay elecciones, es un sistema autocrático y no existe democracia en ese país, entonces existe un acuerdo político seguramente, pero democracia donde la población participe, pues no. Entonces, así como diciendo, China tampoco lo des mucha carrilla a Estados Unidos porque en tu país pues no hay democracia. Otro de los temas de la semana que vale la pena tocar es la liberación de Julian Assange, periodista que tenía el sitio de noticias Wikileaks en Internet y que se convirtió en todo un fenómeno precisamente cuando Wikileaks filtra sobre todo información de seguridad nacional de los Estados Unidos, cables diplomáticos entre las embajadas y representaciones de Estados Unidos en el mundo, así como el hackeo del servidor donde estaban todos los correos electrónicos del Partido Demócrata, y que pues bueno, eso fue un daño muy fuerte a Estados Unidos y pues pudiéramos calcular al aspirante en aquel momento Hillary Clinton en los Estados Unidos. Julian Assange fue acusado de abuso sexual y pues se le entabló un juicio en particular. Él acudió precisamente a la Embajada de Ecuador a poderse resguardar ahí y donde pues por muchos meses pues ahí estuvo cuidándose, ¿no? En la Embajada de Ecuador en Londres, hasta que después de bastantes años pudo lograr un acuerdo para ir y declararse culpable precisamente de haber confabulado para filtrar esta información. Algunas personas consideran que Assange pues, fue un periodista que sacó la verdad. También hay otros que piensan que pues, bueno, solamente se ocupó de dañar a los Estados Unidos a pesar de que tuvo otro tipo de información, ejemplo de Rusia, para poderla dar a conocer. El caso es que hoy Julian Assange está ya en Australia, donde también tiene nacionalidad,
y donde ya está en libertad, ya que el juez determinó que todo este tiempo que estuvo bajo arresto domiciliario era suficiente para purgar su pena, al cual él se había declarado culpable. Entonces, creo yo que pierde Assange, pierde Estados Unidos, pero al mismo tiempo este asunto se resuelve con Assange en libertad y Estados Unidos y la administración Biden, que es quien llega a este acuerdo, lo deja en libertad. Sin duda alguna un tema polarizante en el mundo y pues muy de nuestra época de discutirlo. Otro de los temas que tuvo también en la agenda es respecto a lo que pasó en Bolivia, donde presuntamente hubo un golpe de Estado. Yo pienso que pues quizá no llegó a esto, lo que sí llegó fueron unas imágenes donde el general Juan José Zúñiga de las Fuerzas Armadas de Bolivia trató de entrar a Palacio Nacional y aparentemente derrocar al presidente de ese momento, Luis Arce, pero lo que se sabe es que pues entre Luis Arce y otro liderazgo importante político de su partido, Evo Morales, pues hay una ruptura política y adicionalmente pues hay unas condiciones económicas complicadas en ese país. No llegó a más, hemos tenido algunas preguntas respecto a lo que ha pasado y quizá una de mis reflexiones principalmente es la importancia de la fortaleza institucional, ¿no? De la fortaleza de las instituciones de ese país y ahí pues lo importante que son las condiciones económicas para una sociedad como puede ser la de Bolivia. No está de más saber que muchas personas hablaron del gas natural de Bolivia, del litio que existe o incluso de la visita del presidente recientemente a saludar a Vladimir Putin, donde pues pudiera esta ser la causa de la posibilidad de un golpe de Estado. No pasó a mayores, el presidente Luis Arce está en poder y el general Juan José Zúñiga pues está detenido en la cárcel. Y en otro de los temas importantes, pues México también está en la agenda, sobre todo con el cambio de gobierno que se aproxima con la presidenta Claudia Sheinbaum en nuestro país y Fareed Zakaria, uno de los analistas internacionales más importantes en los Estados Unidos y que está en la cadena CNN, pues participa precisamente de un programa especial sobre la relación de Estados Unidos con México, lo complejo que esta es, pero también lo importante en términos de intercambio comercial, así como en el movimiento de personas hacia ese país. Entonces, México está en la agenda sin duda alguna. Y hablando de eso, me llamó también la atención este tuit de Keegan Hamilton, que es un periodista que habla de un juicio sobre el hijo del Mencho, de quien se supone es un delincuente, Rubén Oseguera González, el Menchito, se declara ante frente a un juez federal en los Estados Unidos tratando de llegar a un acuerdo. Me llama la atención a todo lo que supuestamente esta persona se declara culpable para llegar a ese acuerdo con autoridades, pero una de ellas tiene que ver de que dice que aprobó compras y entrenamiento de militares rusos o con antecedentes rusos hacia ese cartel. Entonces, pues bueno, estos son de los temas importantes que no solamente son internos, sino que hay que verlos también en el contexto internacional con los testimonios que se dan sobre esta persona que está detenida en los Estados Unidos y que supuestamente pues estos son sus testimonios. Pues bueno, vamos a regresar en unos momentos más aquí a Fronteras para la última parte de este programa. Y ya estamos de regreso a esta tercera sección y la última de nuestro programa de este capítulo, por así decirlo. Y vamos a hablar de otra elección que se va a llevar a cabo esta semana, precisamente el 4 de julio, que por cierto aprovecho para saludar a toda nuestra audiencia en los Estados Unidos y felicitarlo por el aniversario de la independencia de los Estados Unidos, que es el 4 de julio. Normalmente hay grandes festividades, cohetes artificiales. En algunos lugares, inclusive he visto por el verano tan caluroso, peleas de globos con agua, y todo tipo de actividades que se hacen en estos días. Es un día de asueto, y es una fecha importante en los Estados Unidos. Ojalá puedan aprovecharlo y descansar. Y pues otra de las fechas, como les decía, este 4 de julio también será la elección parlamentaria en Inglaterra. Este es un sistema parlamentario, hay un primer ministro que es el jefe de gobierno, está el rey Carlos, que es el jefe del Estado, pero el primer ministro es el jefe de gobierno, por así decirlo, es como el presidente
de Inglaterra, y esta elección se va a llevar allá. Y lo interesante aquí es que pareciera que en ese país va a haber una voltereta, una transición de gobierno, porque el primer ministro Rishi Sunak pues no ha tenido la mejor de las suertes. Aquí podemos ver el tracking de las encuestas por allá. El color rojo es del Partido Laboral, el partido de oposición, que se posiciona con el 42%, y el partido Tory, el conservador, con el 20%, que es el que tiene actualmente el gobierno, que ha tenido un desempeño a la baja en los últimos años, a partir del año 2022, un cambio variado de primeros ministros, desde Boris Johnson hasta Theresa May, y consecuencias, y pues obviamente eso les ha costado. Y pues bueno, quien se presume será el próximo primer ministro será Keir Starmer, que es el líder del Partido Laboral, esta persona quienes podemos ver en la fotografía, y que se distingue por ser un político moderado y quien no ha tendido a la agenda más radical de izquierda, sino que ha buscado mantenerse en el centro. Algunos dirían, pues ha sido una elección aburrida, porque ambos aspirantes, tanto del Partido Conservador para quedarse como quien lo está contendiendo, buscaron más que nada posiciones moderadas, quedarse con el centro. El Partido Laboral parece que va a tener una mayoría muy importante en ese país. Como les digo, hay una transición, una voltereta política en el rumbo del país, pero obviamente en un cambio, lo que se ve, moderado en términos de las elecciones en ese país. Y bueno, siguiendo con las noticias ahora un poco más en torno del ambiente que existe, y aquí podemos ver esta foto del Surgeon General, o el encargado de salud en general en los Estados Unidos, Vivek Murthy, que es este doctor que sugiere que probablemente las redes sociales, así como los cigarros tienen estas advertencias, el uso de este producto puede causar daños a la salud, que las redes sociales debieran de tener esa etiqueta antes de instalarlas en sus teléfonos o en sus dispositivos móviles, debido a pues que ya los estudios comprueban claramente los efectos que el uso y el abuso de redes sociales puede tener en los más jóvenes, sobre todo en los niños y en los adolescentes, por los altos niveles de depresión y ansiedad que esta puede llegar a generar. No está de más, hablábamos ahorita del caso Bolivia, cómo las redes sociales se contagian en 5 minutos. Podríamos decir que este tema del debate del día de hace unos días en Estados Unidos también es producto de eso, y cómo las redes sociales pueden generar cierto comportamiento humano muy, muy complejo. Y por eso les traigo 2 libros que me llamaron la atención, de Nicholas Carr y el otro de Jonathan Haidt, que dice cómo el Internet interactúa con nuestros cerebros y la generación ansiosa respecto a cómo la vida moderna, entre ellos el uso de redes sociales en los niños, puede afectarlos en términos de su seguridad, y cómo esto puede generar ansiedad, una situación mental crónica, complicada, o la incapacidad para enfocarnos, para hacer trabajos, para poder tomar decisiones debido a esta forma como utilizamos el Internet. Usted, si les pasa, está viendo una pantalla, está viendo la notificación en el WhatsApp, lo que pasó en el Twitter, lo que pasó en el Facebook, lo que digo nuestro amigo, la última llamada, en fin, todo tipo de cosas que nos hacen que nuestra cabeza esté incapaz de concentrarse en ciertas tareas. Espero que estas pláticas nos ayuden a tomar conciencia respecto a estos problemas. Y en el tema de reconocer carreras académicas, en esta semana también la Academia de Ciencia Política del ITAM hablaba de la muerte del profesor Eric Herrán, que fue un profesor que tuve el privilegio de cursar clases con él de filosofía política, y yo lo reconozco porque me llevó a un texto que pues es parte de lo que guía quizá la forma como yo llevo o visualizo mi vida diaria y las actividades laborales, incluso este programa que se llama La Teoría de la Justicia de John Rawls, que lo podemos ver aquí, y que es una obra con una idea que precisamente para generar condiciones de justicia pues tenemos que ponernos en los zapatos de los otros, o lo que es lo mismo, él hablaba de un velo de la ignorancia, donde no sabes si eres rico, si eres pobre, si eres mujer, si eres hombre, si tienes algún problema de capacidades diferentes, y con eso, esas condiciones, plantear las reglas más justas de convivencia. La teoría de la justicia, y eso me hizo recordar al maestro
Eric Herrán, que descanse en paz. Y para cerrar este programa, pues me quedo con estos conciertos que dio Taylor Swift precisamente en Inglaterra. Aquí la podemos ver con parte de la familia real, con el príncipe de Wales, con sus hijos felices, disfrutando. Y pues bueno, la cantidad de estrellas que se presentaron en los conciertos que dio en el estadio de Wembley. Creo que 2 o 3, con más de 100,000 personas. Increíble. Estuvieron ahí Tom Cruise, su novio, jugador de fútbol americano, Kelsey, entre otras estrellas más. Y obviamente, pues bueno, la música de Taylor Swift y el ambiente que genera, pues es muy reconfortante en una situación o en unas circunstancias que vemos en el mundo complicadas. Entonces, con esto cierro este programa de Fronteras y con un poco de música de Taylor Swift. Esperamos vernos la próxima semana con Fronteras, el número 14. Este fue el número 13. Yo soy Remy Martínez. Muchas gracias.